En el último sermón que vimos de esta serie, de la primera carta a los Corintios, vimos el tema la arrogancia del juicio injusto. Y es necesario decir que esta palabra arrogancia es bastante importante en este capítulo, en esta sección, porque, se menciona 4 veces el concepto de la arrogancia, a veces dice jactancia y menciona también arrogancia, porque él está mencionando que la forma de actuar de ellos realmente es arrogante porque va más allá de la palabra de Dios. Y en la primera carta a los Corintios 4:6 dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, es decir, a las metáforas que ha utilizado anteriormente. Dice, por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Ellos, al estar sobrepasando lo que está escrito, es decir, la palabra de Dios, se están comportando de forma arrogante. Dice, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Su juicio les había llevado a actuar de una forma arrogante. Más adelante, en el versículo 18, vuelve a decir, dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a verlos. Así que Pablo insiste en que al preferir a un ministro y despreciar a otro, se están volviendo arrogantes. Y es porque están yendo más allá de la palabra de Dios. Ya que el criterio que ellos toman con juzgar en la forma que lo estaban haciendo es según los hombres y no según Dios. Por lo tanto, Él les está diciendo, están actuando de forma arrogante. Y el problema, como lo habíamos dicho antes, no es que juzguen. El problema no es su juicio, sino que lo estaban haciendo de forma injusta. Así que, hermanos, habiéndonos ocupado ya de los versículos 6, del versículo 6 de este capítulo, vamos ahora a pasar al versículo 7 y 8. Y vamos a estar solamente en estos 2 versículos. Esto, de alguna manera, está siempre relacionado, no está disociado. Por eso es que el tema y el título de este sermón es un corazón agradecido destruye la arrogancia. Un corazón agradecido destruye la arrogancia. Entonces, habiendo recapitulado un poquito de lo que ya habíamos visto antes, vamos a continuar con nuestro texto. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar, para que nosotros reináramos también con ustedes. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta palabra que traes ahora a nosotros. Te pedimos que sea nuestro alimento nutritivo para nuestro espíritu, que podamos ser edificados hoy. Ayúdanos, Señor, a atender la instrucción que tú traes para tu iglesia hoy. Danos, Señor, la capacidad de cumplir aquello a lo cual tú nos mandas. Danos la fuerza, la sabiduría y el entendimiento. Queremos glorificarte a ti. Guíame, Señor, en la exposición y permite que lo haga para tu gloria. Ayúdame que yo lo haga para tu gloria. No lo quiero hacer para mi gloria, ni para gloria de los hombres, sino quiero exaltarte a ti, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queda claro entonces, hermanos, que los corintios necesitan ser humildes. Nosotros también. Todos necesitamos ser humildes. Luchamos contra eso. El ser humano, por naturaleza, no es humilde. Así que es algo a lo cual el Señor nos lleva por medio de la guianza de su palabra. Los corintios deben aprender esta humildad y a entender de que todo lo que tienen realmente lo han recibido de Dios. Por lo tanto, no hay por qué ser arrogante, no hay por qué jactarse. Anteriormente veíamos la jactancia que ellos tenían en los hombres y Pablo les dice,
ninguno se jacte en los hombres, porque decía él, todo les pertenece. Es decir, les pertenece Pablo, Pablo es de ustedes. Apolos, Apolos es de ustedes. Pedro es de ustedes. Es decir, el Señor lo ha dado todo para bendición de la iglesia. Por lo tanto, no hay por qué estarse jactando. Dios les habla desde las Escrituras y por eso es que ellos no deben sobrepasar las Escrituras. Realmente él está hablando, el apóstol Pablo, de las Escrituras que ya tenían, que lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Por lo tanto, sobrepasar esto que Dios ya ha traído y ha dado a la iglesia es arrogancia y orgullo. Ahora vamos a prestar atención a 3 preguntas retóricas. Estas se llaman preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que se hace, pero que ya se asume la respuesta. Ya se asume la respuesta. Hay 3 que él menciona acá. Primero dice, ¿quién te distingue? Luego dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y la tercera, que está más relacionada a la 2, dice, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Estas 3 preguntas van a guiar nuestro sermón esta mañana. Por medio de ellas, el apóstol Pablo quiere corregir esa arrogancia y llevarles a tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido. De manera que Pablo va a destruir la arrogancia por medio del agradecimiento. Y el reconocimiento de que es Dios quien nos da todo lo que tenemos. A eso los quiere llevar. A que reconozcan que Dios les ha dado todo. Que no es cuestión de ellos. No son ellos los que se han provisto a sí mismos, sino que es Dios quien les ha dado todo. Y por lo tanto la respuesta lógica, aunque usted no va a encontrar aquí, sean agradecidos, pero estamos asumiendo por las preguntas y por el hecho de que Él lo ha dado todo, no hay otra respuesta más que agradecerle a Dios. Cuando alguien le alcanza a usted y le da un vaso de agua, usted inmediatamente responde, gracias. Es una respuesta de agradecimiento. Así que si Dios les ha dado todas las cosas, no hay otra manera para destruir esa arrogancia, sino realmente reconocer que Dios lo ha dado y por lo tanto responder con agradecimiento a Dios. Los cristianos debemos de ser las personas más agradecidas, porque somos los que más hemos recibido de Dios. El sol sale sobre buenos y malos, justos e injustos, ¿sí o no? Lo que se conoce como la gracia común. Pero hay una gracia especial que nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido. Y es que el sol salió ahora para nosotros, sí, pero no solamente eso, sino que nosotros somos hijos de Dios y hemos alcanzado la misericordia y la benevolencia de nuestro Señor. Por lo tanto, al que más se le da, más se le demanda. Y nosotros deberíamos de ser las personas más humildes y agradecidas. Qué hermosa esta virtud, hermano, en el Hijo de Dios, de poder agradecerle a Dios. Por eso debemos experimentar en nuestra vida el agradecimiento, porque nosotros sabemos a través de la palabra de Dios 2 cosas. Número 1, ¿quién es Dios? Y número 2, ¿quién somos nosotros? Si nosotros sabemos quién es Dios, vamos a entender por medio de su palabra que nosotros, y eso cuando yo conozco a Dios, inmediatamente hay un conocimiento hacia mí. ¿Por qué? Porque Él es santo y cuando yo hago el contraste en mi mente, si Él es santo y yo realmente no soy santo. Es decir, conocerle a Él me lleva después a conocerme a mí. Esto es por medio de su palabra. Y este conocimiento lo tenemos nosotros. Hemos conocido que Él es Dios, que Él es el Creador, que Él es santo, que nuestro Señor es justo, Él es perfecto en santidad y bondad. Y todos sus atributos son magníficos, pero cuando yo me veo a mí, a la luz de las Escrituras, ¿qué encuentro? Que estoy perdido, que estoy muerto, que soy enemigo de Dios, que soy rebelde. Por lo tanto, al conocer eso, hermanos, y que he sido salvado por el Señor,
mi respuesta va a ser agradecimiento. A la luz de las Sagradas Escrituras, podemos tener claro quién es Dios, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, que Él sostiene la creación, que Él guía la historia, que hay un desenlace que le ha de glorificar a Él. Pero también a la luz de las Escrituras entendemos que el hombre es pecador, es rebelde contra Dios, es transgresor de la ley de Dios y por lo tanto digno de la ira de Dios y digno de la condenación eterna. Estas dos verdades deberían de ser suficientes para que seamos llevados a una vida de humillación y agradecimiento delante de Dios. Pero ¿qué pasa con los hermanos corintios? Ellos están demostrando que no tienen la disposición de aplicar este conocimiento a sus vidas. Y la palabra de Dios ha llegado a ellos a través del apóstol Pablo para advertirles que su arrogancia y su pecado al dividir el cuerpo de Cristo es algo grande, es decir, no es una cosa pequeña, es algo grande, y el juicio de Dios va a venir sobre ellos si no se arrepienten. El apóstol Pablo quiere que ellos se vuelvan al Señor y él sabe que Dios los habrá de perdonar. En la palabra de Dios, la arrogancia, el orgullo, la altivez o jactancia es algo que Dios aborrece. Por lo tanto, se debe de corregir. Dios no ama la altivez. En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. ¿Qué aborrece el Señor? El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Así que Salomón, en su hermoso escrito proverbial, habla acerca de cómo se debe de vivir la vida debajo del sol. Él enseña el contraste de una vida que se vive en sabiduría y otra vida que se vive bajo la insensatez. En este versículo, él está hablando acerca de eso. Es decir, el temor del Señor es una virtud, el aborrecer el mal es algo que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida. Pero hay un modo de vida que es orgulloso, que es arrogante, que es malo. Eso es un vicio. Eso es un error. Eso es pecaminoso. Así que lo que Dios quiere es que vivamos en el temor del Señor y aborrezcamos el mal. Para ellos, para los corintios, se les está mostrando que están siendo arrogantes y orgullosos. El orgullo es un pecado que está en nosotros y ante el cual debemos batallar diariamente. Hay diversos pecados, pero voy a hablar ahorita por mí, no sé usted, probablemente esté de acuerdo conmigo, pero el orgullo es el pecado contra el cual más tengo que luchar diariamente. Porque yo puedo mostrar el orgullo de diversas maneras. De hecho, el orgullo es un pecado que tiene diversas manifestaciones. Cuando, por ejemplo, nos detiene la policía y el policía nos sale así un poco pesadito y empezamos con una respuesta dura y nos olvidamos de que la blanda respuesta aplaca la ira. Y de pronto decimos algo, respondemos de forma orgullosa. Cuando nuestra esposa, por ejemplo, nos llama la atención, hicimos algo que está mal delante de Dios, sometete, mujer. Y la respuesta, orgullosa. En el trabajo, yo creo que su informe estuvo bien, pero creo que podría esforzarse un poco para mejorar. Sí, pero yo tengo una maestría y usted no. La respuesta, orgullosa. Y así sucesivamente. El orgullo tiene muchas, pero muchas manifestaciones. Ninguno de nosotros, ninguno es inmune a este pecado. 20 años después de su conversión, Jonathan Edwards mencionaba y decía, las profundidades infinitas y sin fondo del orgullo
del corazón. Él mencionaba eso para referirse al orgullo. 20 años después de su conversión, él aún luchaba con el orgullo. De hecho, fue uno de los asuntos que los puritanos, usted sabe que eran hombres que tenían mucho conocimiento, muy doctos, ellos manifestaban que la mayor lucha que tenían era contra su propio orgullo, porque no eran perfectos. Es la mayor lucha que hay. Yo le llamo que es un pecado muy versátil, es decir, que se manifiesta de diversas maneras. ¿Y sabe qué? Se alimenta de todo. El orgullo, la arrogancia se alimenta de todo. Se alimenta de conocimiento, se alimenta de poder material, se alimenta de los halagos. Se alimenta cuando una persona es llamada a servir a Dios, hasta eso puede servir de orgullo. Se alimenta de la prosperidad y todo engaño que proceda de nuestra mente se alimenta de todo. ¿Sabe quién está muy propenso? Ya sabemos que todos, ¿no? Pero muy propenso a caer en el envanecimiento, en el orgullo, en la arrogancia, los pastores y predicadores. Estamos muy expuestos, muy expuestos. Y esto ha pasado con muchos ministros que caen en esta arrogancia al decir, bueno, yo ya no necesito orar, no necesito leer la Biblia, no necesito prepararme, todo está bien, y de pronto viene la caída. Antes de la caída, dice el proverbio, viene la altivez de espíritu. Por eso es difícil matar a este germen que se alimenta de todo. Qué bueno estuvo su sermón, pastor. Ay, empieza uno. Ay, mi sermón. Se alimenta de todo. Qué bonita su corbata. Qué rica le quedó la comida. De todo eso se puede alimentar el orgullo. Porque algo que es sencillo, que es simple y que puede ser bueno, una palabra de ánimo, puede ser manifestar ya el orgullo, porque se alimenta de todo. Ahora, esto no quiere decir que todo esto nos va a llevar directamente al orgullo. Es que eso depende del corazón nuestro. Porque una palabra de ánimo, una palabra que nos ayude a seguir adelante, yo debo de tomarla de la manera correcta. Porque los halagos pueden llevarnos a eso, pero no quiere decir que dar una palabra de ánimo sea pecaminoso. Pero puede llegar a ser pecaminoso si en mi corazón es lo que yo busco. Decía un pastor predicándole a otros pastores, le decía, cuidado pastores, con andar buscando los halagos de sus sermones el día domingo. Cuidado. Charles Spurgeon decía, una de las cosas que yo hago todos los domingos, luego de terminar el día del Señor y cuando voy a mi casa, es que mi esposa Susana me lea el libro El Pastor Reformado de Richard Baxter, porque es una rasurada, como decimos, para los pastores, para que se humillen. Claro, un hombre con tanto conocimiento, y usted sabe el legado que dejó este hombre, ¿cómo no iba a estar expuesto? Y entre más conocimiento hay, más estamos expuestos. Por eso estoy hablando de mi corazón, de lo que Dios ha hablado a mi vida y cómo yo debo de estar cuidándome. Y yo le animo a usted a que pueda también tomar esta determinación de cuidar su corazón. Porque un creyente piadoso habrá de luchar contra el orgullo, mientras que un cristiano débil y tolerante lo alimenta constantemente. Este mismo pecado es mencionado por el apóstol Pablo cuando habla de la arrogancia. Aquella iglesia estaba permitiendo la arrogancia, lo cual es algo que Dios aborrece, como hemos visto en Proverbios. Y la iglesia debe de limpiarse de esta arrogancia y de esta altivez. Ahora, ¿cómo demostraban ellos, yendo ya al contexto en el cual estamos, cómo ellos demostraban su altivez? Al menos podemos identificar de 5 maneras. Número 1,
pensando más allá de lo que está escrito. Cuando una persona piensa más allá de lo que la Biblia dice, es arrogancia, porque uno está diciendo, yo tengo mejores ideas que Dios, yo tengo mejor pensamiento que Dios, yo pienso mejor que Dios. Dios no quiere que pensemos más allá de las Escrituras. Ellos estaban haciéndolo. Número 2, estaban juzgando con un juicio injusto. Número 3, estaban sobreestimando a sus maestros preferidos. La Biblia nos llama a tenernos estima, a tener estima a los pastores, pero no a sobreestimarlos de manera que se idolatren. Así que esa es la tercera forma en que ellos estaban demostrando su altivez o su orgullo. En cuarto lugar, no solo estaban sobreestimando a unos, sino que al mismo tiempo despreciaban a otros maestros. Ahí cae Pablo, él estaba siendo despreciado. Y ahí caía Apolos. Porque el que estaba apreciando o sobreestimando a Pablo caía en el desprecio de Apolos. Y el que estaba sobreestimando a Apolos, entonces despreciaba al apóstol Pablo. Y una quinta forma es que tenían un concepto erróneo de sí mismos. Tenían un concepto erróneo de sí mismos. Este último está relacionado con lo que vamos a ver a continuación, de tener un concepto erróneo de sí mismos, porque Pablo desea que los corintios piensen con cordura y que abandonen la arrogancia. Para ello, Pablo les dará un antídoto. Este antídoto, podemos decir que parte de un conocimiento, y es que todas las cosas proceden de Dios. Todas. Por lo tanto, yo debo de ser agradecido. Piensa en lo que usted tiene hoy. Cualquier cosa, sea espiritual o material, Dios se la ha dado. Dios se la ha dado a usted. No procede de usted. Usted tiene una hermosa familia, gloria a Dios, Dios se la ha dado. Usted tiene una linda esposa, gloria a Dios. Usted tiene un buen esposo, gloria a Dios, Él se lo ha dado. Tiene hijos, Él se los ha dado. Tiene trabajo, Él se los ha dado. Tiene conocimiento, Él nos lo ha dado. Gloria a Dios por eso. Procede de Él. Y el agradecimiento es un antídoto para esa arrogancia. Cuando yo soy agradecido, llego al agradecimiento porque he entendido que lo que tengo procede de Dios y que no lo he logrado en mis propias fuerzas. No lo he logrado en mi suficiencia. El agradecimiento es la virtud del creyente que origina todo lo demás que debemos practicar y vivir. Es decir, si soy agradecido, reconoceré con humildad que del Señor procede todo lo que yo tengo, que, entre paréntesis, no merezco. Porque el problema del hombre al ser orgulloso es que cree que merece algo. Pero realmente no es así. Si soy agradecido, por ejemplo, voy a servir al Señor. Voy a responder. Si soy agradecido, voy a corresponder a mi Señor y Salvador. Si soy agradecido, tendré un cuidado amoroso con mis hermanos en Cristo. Si soy agradecido, voy a vivir para la gloria de Dios. Porque he entendido que le pertenezco a Él y de Él proceden todas las cosas. Así que el agradecimiento es la muestra de gratitud por las bondades o beneficios que recibimos del Señor. Si soy agradecido, no voy a creerme superior a los demás. Si soy agradecido, voy a entender que lo que tengo procede de Él, que no lo merezco, y tendré un comportamiento que finalmente le dé gloria a Dios. ¿Por qué hablamos de agradecimiento entonces? Porque el agradecimiento es la respuesta consecuente a las preguntas retóricas que plantea el apóstol Pablo. Veamos estas preguntas. Él inicia diciendo a los corintios, de forma general sería ¿quién los distingue? Pero él dice, ¿quién te distingue? Ahora, este te es bien importante. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hija,
tiene, por ejemplo, un dulce en su mano. ¿Quién te lo dio? Esa pregunta, ¿qué implica? Una tercera persona. Está mi hija, estoy yo, y la tercera persona es la persona que le proporcionó ese dulce. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿quién te distingue? ¿O quién te diferencia de los demás? Él está utilizando aquí esta expresión para poder mencionar que lo que tiene el hermano de Corinto se lo tuvo que haber dado a alguien. La pregunta es retórica. ¿Por qué? Él estaría diciendo, ¿quién te hace que seas diferente de los demás? ¿Cuál es la respuesta obvia? Nadie. Nadie, realmente nadie hace que yo sea distinto. En otras palabras, la respuesta aquí es, por supuesto que nadie. ¿Por qué? Porque a nosotros nadie, hermanos, nadie afuera de Dios, afuera de los hombres, nadie, absolutamente nadie hace que nosotros tengamos, voy a decirlo así, la libertad de creernos más. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, ¿quién te da a ti el derecho de creerte superior o diferenciarte de los demás? Dios no ha diseñado una categoría especial de supercristianos que tienen el derecho de anteponerse a los demás. No, todos somos iguales delante de Dios. Todos somos pecadores, hablando de la iglesia, todos somos pecadores redimidos. Ninguno de nosotros puede ir más allá de la palabra de Dios. Un pastor no puede ir más allá de la palabra de Dios. Ningún miembro de la iglesia debe de creerse superior o distinto a los demás o tener una categoría especial. No hay nadie que apoye el ser arrogante. Obviamente, la respuesta de esta pregunta nos lleva a pensar, Dios no está apoyando la arrogancia de los corintios, porque Él no ha diseñado una categoría especial. No ha diseñado esa categoría donde van a llegar algunos. Dios no permite eso. Y Dios mismo, dice la palabra de Dios, que Él lo aborrece. Aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Y no puede ser que haya una categoría en la cual Dios les permita la arrogancia. Ni el pastor, ni el diácono, ni ningún oficial, ni ningún hermano tiene autorización o distinción de parte de Dios para ser arrogante, para creerse más o para buscar dentro del reino de Dios una categoría especial. Quiero llevarle a un texto que nos ayuda a entender un poco. En Mateo capítulo 20, versículo 25, ahí se encuentra un pasaje donde la madre de los hijos de Zebedeo se acerca a Jesús para llevarle a sus niños. Ya eran adultos, pero los está tratando como niños. Y ella quiere que sus hijos tengan un lugar de preeminencia en el reino de Cristo. No cabe duda que ella creía que las cosas en el reino de Dios eran como los políticos, por influencias. Y en Mateo 20, 25 dice, pero Jesús llamándolos junto a él dijo, vea, esto es cuando ella ya había hablado, Señor, yo quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Entonces, vea, el Señor amorosamente lo llama. Jesús llamándolos junto a él les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. En el mundo las cosas no funcionan así. En el mundo la gente busca el que le sirvan. Pero el Señor está diciendo, contra la intuición de la gente, en el reino de Dios las cosas funcionan distinto. Aquí el que quiere ser grande tiene que ser el que sirve a todos. En el mundo las cosas son por influencias. Pueden ser por compadrazgos. Pero en mi reino, está diciendo el Señor, las cosas son distintas. En mi reino los que sirven a otros, esos son los grandes. Tal como Cristo da el ejemplo. Por lo tanto, ¿qué te distingue? ¿Qué te hace que seas diferente? ¿Quién te distingue? Nadie. Dios no aprueba ni apoya esa arrogancia. Todos somos iguales delante de Dios, necesitados y dependientes de Dios. Por lo tanto, tengo que ser agradecido con el Señor. Al entender que aunque no merezco su amor, Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el Señor no apoya estas distinciones de creerse más que el hermano. Luego la segunda pregunta dice, ¿y qué tienes que no hayas recibido? Ahora Pablo vuelve a dirigir esta pregunta retórica al creyente individual, la cual sabemos que tiene una respuesta clara. De lo que he recibido, dice, ¿y qué tienes que no hayas recibido? Es decir, de lo que tengo, lo he producido, lo he generado por mí mismo. La salvación la he producido yo, la he generado por mí mismo. Lo que tengo, en términos materiales, usted sabe que la gente en su arrogancia suele decir, esto es por mi propio esfuerzo. Esto es porque yo hice esto, porque yo hice lo otro. Pero realmente, Dios es quien nos lo ha dado. Si se les preguntara a los corintios acerca de sus posesiones, tienen que llegar como cristianos al reconocimiento que todo procede de Dios. Una respuesta honesta sería, Dios ha provisto de todo bien material y espiritual para nosotros. Él lo ha provisto. Juan 3:27 dice, ningún hombre puede recibir nada si no le has dado del cielo. Santiago, de una forma más clara, en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto. Desciende del Padre de las luces. Él es la fuente de todo, hermanos. Él es la fuente de toda bondad. Dice, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de nuestro Dios, del Padre. Por lo tanto, a Él la gloria, no a los hombres. Dios aquí resalta su capacidad y nuestra incapacidad. Para el mundo que usted piense que es incapaz de algo, en el sentido de lo que estamos hoy hablando, les hace ruido, no les gusta. Pero en el Señor, si usted se acerca al Señor y le dice al Señor, Señor, yo no puedo, yo soy débil, eso le agrada al Señor. Porque Dios quiere que reconozcamos nuestra necesidad y nuestra incapacidad. Por lo tanto, todo lo que tenemos es algo que procede de Dios. Y la pregunta es entonces, ¿por qué vamos a ser arrogantes? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Nada. Todo lo que tengo lo he recibido. Por eso el agradecimiento debemos de entender, hermanos, que es algo que ocurre primariamente o inicialmente en la mente de la persona. Cuando usted tiene la perspectiva correcta de Dios y de la vida, lo más seguro es que tenga un corazón agradecido. Que usted le dé gracias a Dios. ¿Cómo luce el agradecimiento? Puedo
tomar algunos ejemplos e ilustraciones de la vida cotidiana, pero prefiero hacerlo con la Biblia. Le voy a dar un ejemplo. Hechos 16:22. La multitud se levantó a una contra ellos. Está hablando del apóstol Pablo y Silas. Y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Así luce el agradecimiento. Es una respuesta a la soberanía de Dios. Porque el Señor no los guardó de esa paliza que les habían dado. Los azotaron, hermano. Después de haber sido azotados, le rasgaron sus ropas y los metieron en el calabozo. Ellos respondieron cantando al Señor. Estaban agradecidos. ¿Cómo luce el agradecimiento? Lucas 17:12. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 hombres. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Así luce el agradecimiento. Y el último ejemplo es un notable ejemplo en la Biblia, y es Ana, la madre de Samuel. Ella era una mujer estéril que anhelaba tener un hijo, que aparte de eso recibía la burla de Penina, la otra esposa de Elcana, su marido, y ella oró fervientemente al Señor y prometió al Señor que si ella tenía un hijo lo iba a dedicar al servicio de Dios, si el Señor concedía ese milagro. Pues Dios respondió favorablemente a esta oración. ¿Y qué pasó? Pues ella responde y dice: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Por cuanto me regocijo en tu salvación, no hay santo como el Señor, en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Y vea como dice acá: no se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Vea cómo este agradecimiento destruye la arrogancia, destruye el orgullo. Cada uno de nosotros tiene una deuda con Dios que no podemos pagar. Por eso debemos de responder en agradecimiento. Con esto la arrogancia queda destruida, la arrogancia queda sin fundamento, para dar lugar al agradecimiento, porque todo lo que recibimos procede de nuestro Dios. Seamos entonces agradecidos. Y por último, y si por cierto lo recibiste, dice: ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La tercera pregunta depende de la segunda. Es decir, si una persona ha recibido un regalo de parte de Dios, está obligada a dar gracias a Dios. La respuesta ante la bendición de Dios de proveer a sus hijos, de proveer
Estas bendiciones que de forma específica, en el contexto de lo que está hablando, esas bendiciones serían los maestros que Dios le había dado a la iglesia. La respuesta no era de jactarse, la respuesta era de agradecimiento, la respuesta era amar a estos maestros que el Señor les había dado y no jactarse en ellos y hacer división en la iglesia. Es una ingratitud muy grande, entonces, no reconocer el origen del regalo. ¿Quién es el origen? Es nuestro Dios. Todo brota de Él. Cuando nosotros no reconocemos con agradecimiento que las cosas provienen de Él, estamos despreciando al dador. Estamos negándole la gloria que Él se merece. Al actuar así, el que recibió el regalo se comporta como si hubiese sido algo que proviene de Él. Se comporta como su propio dueño. Pero si Dios concede de su gracia, nosotros debemos de responder con agradecimiento ante sus innumerables bendiciones. El pensamiento común hoy en día es: por mi propio esfuerzo tengo esto. El trabajo, la carrera, los bienes, el talento, el éxito, la familia, los hijos. Llegamos a pensar que todo procede de nosotros. Pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te ha dado la inteligencia? ¿Quién te ha dado las capacidades? ¿Quién ha permitido que tu cuerpo esté completo? Porque hay personas que les falta un miembro de su cuerpo. Y por ese miembro que les falta, no pudieron hacer algo y han ido desafiándose a ellos mismos y saliendo adelante por sus carencias. Pueden ser físicas. Hay personas que han salido adelante que, no sé si ha escuchado usted la frase: yo vengo de abajo y ahora mire, tengo todo esto. Yo me desvelaba trabajando, yo madrugaba, yo he tenido buenos contactos y he sido astuto para los negocios. Sí, pero ¿quién es el que nos ha dado la vida, las capacidades, las fuerzas? Un dolor en el estómago ya nos impide salir. De pronto algo nos pasó, se nos ponchó una llanta. Nosotros tenemos un primo que a veces nos da un poco de risa porque hemos tratado de ayudarle a conseguirle trabajo. Y siempre pasaba algo. Antes de llegar a las entrevistas, pasaba algo. Una vez mi hermano le había conseguido una entrevista de trabajo allá del trabajo. Pero resulta que en la bajada de los Chorros había una gran trabazón, no pudo llegar. Y era bastante seca. Uno decía, seguro se lo van a dar. Pero ¿qué pasó ahí? Es que está la soberanía de Dios por encima, hermano. Y está que no ha podido. Ya se quedó haciendo otras cosas. Pero vea algo. Si usted tiene un buen trabajo, si usted tiene un lugar en el cual usted puede obtener ingresos, eso el Señor se lo ha dado. No es usted. No es su inteligencia. O usted tiene sus miembros completos. Usted puede trabajar. Pero hay gente que no. Dios soberanamente ha determinado que tal persona no tenga una mano. ¿Quién es el que rige todo eso? Es Dios. ¿Y quién le da aún las capacidades a esas personas para seguir adelante? Es Dios. Para los negocios, es Dios. Si usted oró y le pidió al Señor, Señor, sáname, y de pronto la enfermedad no está, no es que hay un poder en usted. Y lo leíamos ahora en el libro de los Hechos. Ustedes creen que somos nosotros, no somos nosotros, ese es el poder de Dios. No hay ese don como tal, y aún como se cree ahora, nunca ha sido así. Hay gente que dice, yo tengo el don de sanidad, ¿y por qué no se van a los hospitales? Es que nunca ha funcionado en la manera que la gente cree. Aún los apóstoles actuaron bajo el poder del Espíritu Santo, no eran ellos quienes decidían, era el Espíritu Santo quien les guió. El apóstol Pablo, ¿por qué no sanó a Timoteo? ¿Por qué?
porque no depende de él, no depende del hombre, siempre dependemos de Dios en todo. Por lo tanto, seamos agradecidos. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la inteligencia, las capacidades? Que tengas tu cuerpo completo, tu salud, el contacto que te ayudó a aprender un oficio, a conocer un trabajo, la persona que te animó a estudiar una carrera y por esa persona has logrado éxito en esa carrera. Finalmente ha sido Dios el que está detrás de todo. Pero más allá de esto, ¿quién te salvó? Eso es lo más importante. ¿Quién te escogió antes de la fundación del mundo? ¿Quién se entregó por ti en la cruz y murió en tu lugar? ¿Quién te dio el entendimiento para conocerle a Él? Por lo tanto, a Él sea la gloria. Y respondamos con agradecimiento. Y termina diciéndoles en el versículo 8, ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar. 3 expresiones. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Él dice, ojalá hubieran llegado a reinar. Obviamente él está diciendo, sé que no están reinando, para que nosotros reináramos también con ustedes. Ahora, él de una forma sarcástica menciona, habiendo mencionado las preguntas retóricas, y ahora sigue con un tono sarcástico y les dice estas afirmaciones. Ya ustedes están saciados, es decir, ustedes no necesitan de nadie. Ya lo tienen todo. Ya son ricos. Es decir, ya no necesitan ningún don espiritual. Ya lo tienen todo. Ya han llegado a reinar. Es decir, ya Cristo ha acabado de formarse en ustedes. Pero realmente, hermanos, eso no puede ser así, aunque ellos están con su arrogancia mostrando que realmente para ellos pareciera que sí. Pero nadie puede reinar separado del cuerpo. Por eso le dice, ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos. ¿Por qué? Porque si ellos estuviesen reinando realmente, entonces significaría que toda la iglesia estaría reinando, pero no es así. Son ellos que con su arrogancia estaban actuando como que si ya no necesitaban de nada. Y Pablo a los filipenses les dice, en Filipenses 3:12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Señor Jesús. No considero haberlo alcanzado, sino que me extiendo. Seamos honestos, hermanos, aún no necesitamos. Usted necesita de su hermano. Aún necesitamos la palabra de Dios, aún necesitamos de los dones espirituales de nuestros hermanos en la fe, aún no reinamos plenamente porque Cristo sigue siendo aún formado en nosotros, aún no hemos entrado a la gloria eterna, aún estamos siendo perfeccionados, aún debemos alcanzar la meta del supremo llamamiento. Por lo tanto, destruyamos toda arrogancia con el agradecimiento y con el reconocimiento de que todo lo que tenemos procede de nuestro Dios y que todo tiene que ser vivido para la gloria de Dios, para que nuestra vida en la forma individual y en la forma colectiva como iglesia podamos glorificarle a Él en todas las áreas. Los corintios necesitaban abandonar ese pensamiento altivo y excluir toda jactancia de su vida. ¿Para qué? Para disfrutar de Dios mismo. Deje de verse a usted mismo, porque lo que realmente encontrará en usted va a ser debilidad. Pero ¿qué es lo que usted va a encontrar en Dios? Usted va a encontrar plenitud, porque Él es la fuente de todo, porque el Señor es la fuente de toda bondad. Él es la fuente de la verdadera felicidad. Lo que la gente busca en el mundo como éxito es un sustituto de lo que realmente da satisfacción y es Dios mismo. Quiero finalizar con 3 aplicaciones, hermanos, de este sermón. En primer lugar, reconozcamos que todo lo que poseemos proviene de Dios. La salvación,
los dones, las habilidades, la riqueza material, procede de Dios. Si no la tenemos es porque Él no la ha querido dar. Hablo en términos materiales, la riqueza material. Si Él no nos ha querido dar esa riqueza material, hermanos, tenemos la riqueza espiritual, que es algo invaluable. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Seamos entonces sabios y reconozcamos con gratitud lo que Él ha hecho a favor de nosotros y respondamos delante del Señor con agradecimiento por todo lo que Él nos ha dado. No seamos vanagloriosos, no seamos arrogantes, sino que reconozcamos que Él es quien nos ha provisto de todo esto. Cada vez que usted recuerde que es un simple receptor de la gracia, cada vez que usted sea agradecido, la arrogancia va a perder terreno en su corazón. Cada vez que usted sea agradecido, la arrogancia va a ser destruida. Número 2, valore el servicio humilde al Señor y evite compararse. No se compare con el hermano. No se compare. Aquí nos dice el Señor, Él nos lo ha dicho, y lo veíamos en Mateo, que en el reino de Dios el grande es el que sirve con humildad. El agradecimiento le va a llevar a usted a servir con humildad a su hermano. Usted dice, yo quiero servir a Cristo, pero a Cristo no lo puedo ver. Entonces, ¿a quién sirvo? A mi hermano, a los pequeñitos del Señor. Así que seamos humildes, evitemos la comparación, porque la comparación nos va a llevar a tener un juicio injusto. No se compare con su hermano. Vea su vida a la luz de la palabra de Dios y emita un juicio justo a la luz de la palabra de Dios. No piense más allá de la Biblia. Y en tercer lugar, permita que el agradecimiento transforme su perspectiva de la vida. Ser agradecido nos llevará a vivir una vida que glorifique a Dios, con un sentido, con un propósito, como leíamos en el Salmo 138 ahora. Que el Señor cumpla su propósito en mí, es decir, que el Señor continúe trabajando en mi vida. Dios nos ha provisto con todo lo necesario para su servicio. Dios nos ha provisto con todo lo necesario para una vida que le agrade a Él. Y la gratitud no queda fuera de esto. La gratitud no solo reconoce la bondad de Dios, sino que la gratitud transforma la manera de pensar de la gente, de los hermanos, y la manera de responder. Es decir, agradeciéndole al Señor. En lugar de buscar nuestra propia gloria, busquemos servir y edificar a otros. Así, el agradecimiento no es solo una emoción, sino que también es una herramienta para combatir el orgullo, la arrogancia y la altivez, dando lugar a la humildad de corazón, que es lo que finalmente agrada al Señor. Todos estamos en esta lucha, hermanos. Lo importante es que reconozcamos que somos débiles y Él es fuerte. Él nos ayudará para gloria de Él, porque nuestro Dios es poderoso. Él es poderoso y puede ayudarnos en nuestra debilidad. Oremos para terminar.